Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un jugador icónico de la máquina celeste de Cruz Azul, un invitado de super lujo, y me refiero nada más y nada menos que el gran Melvin Brown, al cual le agradecemos enormemente de verdad que se haya tomado unos minutos para hablar con nosotros. Melvin, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan, y a toda la gente de Pamboleros. Aquí muy agradecido porque se tomen unos minutos y platicar un poquito, a ver qué tal sale. Iván Ruiz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanito, y por supuesto a Melvin. La realidad es que yo veo a Melvin y siempre siempre voy a acordarme de esa gran final de Cruz Azul con Boca Juniors, porque la verdad es que fue un grupo espectacular y qué bueno que te tengamos aquí. No, nada que agradecer, Iván. Aquí vamos a darle. Perfecto, pues vamos a comenzar, Melvin. Me gustaría justamente arrancar dando un pequeño salto en el tiempo y que nos comentaras un poquito de cómo viviste tu debut allá por el año 2001, justamente un hecho que evidentemente es inolvidable para todo futbolista profesional, su estreno en el máximo circuito. ¿Cómo fue para ti justamente ese compromiso, Melvin? Sí, fue algo muy bonito, algo que casi todos los niños de México añoramos cuando somos pequeños. Yo tuve la fortuna de abrazar la carrera de futbolista profesional. Eh, Tuve también ahí un poco de suerte porque donde yo vivía, en Tula de Allende Hidalgo, estaba muy cerca Cruz Azul, así que ahí empezamos a los 16 años a entrenarnos muy fuertes y afortunadamente a los 21 se da ese debut contra el Atlas, nos fue bastante bien y fue el inicio de una carrera, si bien corta, pero muy padre para mí. Nada más jugué 11 años en primera división, pero fueron bastantes padres, con muchas vivencias, algunas buenas, algunas malas, porque no siempre puedes vivir la, la buena, pero bueno, yo ahora que trabajo con jóvenes, les digo que si yo jugué profesional, ellos lo pueden hacer, nada más que hay que pagar el precio y no es dinero, sino es mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha disciplina, probarse día a día y sobre todo en los juegos mostrar de que estás hecho para grandes alturas. Totalmente. Iván, Yo quiero acordarme perfectamente de cuando conocimos a Melvin Brown, que fue sin duda en esa gran participación de Cruz Azul en Copa Libertadores. Sabemos que en ese momento en Cruz Azul había mucha tensión, se estaba viviendo un momento de crisis, llega José Luis Trejo, empieza a conformar un equipo realmente interesante que en Liga quizá les alcanzó para retomar poquito, pero en Copa Libertadores explotaron. Mi pregunta es, ¿sientes tú que la Copa Libertadores, sobre todo esa del 2001, sí fue un salto importante para el fútbol mexicano? Sí, fue un salto de calidad, hubo mucha polémica a lo largo del torneo, ¿no? Primero, porque no se creían que un equipo mexicano fuera líder de ese grupo. Nosotros fuimos líderes del grupo perdiendo solo un partido contra un equipo uruguayo, pero le dimos cara al equipo brasileño, al equipo ecuatoriano, a los uruguayos acá también les metimos una goliza, si mal no recuerdo, 4-0. Entonces ya empezaba la gente a cuestionar mucho, ¿no? ¿Por qué los mexicanos estábamos allá, que no teníamos el nivel, que éramos unos invitados incómodos? Pero al correr de los partidos, al correr de las eliminatorias y sobre todo después de River Plate, cuando jugamos allá en el Monumental de Núñez, quedamos 0-0, ahí es donde nos damos cuenta de que estamos para pelear a cualquier equipo. Volvemos a los 8 días y los enfrentamos en el Estadio Azteca y los goleamos 3-0, y ahí es como la confirmación de que estábamos ante la antesala de un gran torneo para nosotros, pero también para toda la gente de México, ¿no? Entonces ya después se fueron las series contra Rosario Central, que fue sumamente padre, sumamente emotiva, y al final con Boca Juniors, en el cual pues hicimos algo que después lo hace Chivas, años después lo hace Chivas, que es ganarle en la Bombonera, pero nosotros yo creo que le ganamos a un Boca más fuerte, un Boca más hecho. El de nosotros era el de Bianchi, el de ellos era el de, no me acuerdo del chino, el nombre del Benítez. técnico, el chino Benítez, no era el mismo Boca. Este Boca que nosotros enfrentamos era un histórico que fue campeón y después le gana, creo que al Real Madrid en la Copa
intercontinental, ¿no? Y nosotros le plantamos cara, y como tú lo dijiste, sí, Iván, esta Copa Libertadores fue padrísima. Creo que es el único equipo mexicano que en Copa Libertadores, en una final, plantó cara, ¿no? Lo hizo Tigres, no plantó cara, lo golearon. Lo hizo el mismo Chivas, pero no plantaron cara. O sea, plantar cara es de que te pares y te des un mano a mano, un quien vive, y que al final pues pierdes por los penales, y creo que fuimos el único, ¿no? Recuerdo mucho la de Tigres, terminaron goleados con todo y Guiñac, con todo, y este Todo. técnico, ¿cómo se llama? El técnico, el que está Tuca. ahorita el Tuca Ferretti, y terminaron goleados y no metieron ni las manos contra River, ¿no? Creo que fue con el que perdieron. Justamente, Melvin, ahondando un poquito justamente en lo que fueron los últimos compromisos de la máquina, ¿no? Fue tal el arraigo, el boom que tuvo Cruz Azul en ese momento que cambia, ¿no? Del Estadio Azul al Estadio Azteca, y lo vimos pletórico prácticamente en esos 3 compromisos contra River, contra Rosario, y no se diga evidentemente contra Boca. Pero ¿cómo fue, a tu parecer, la experiencia de visitar esas canchas, Melvin? Porque evidentemente sabemos que pues los equipos mexicanos no estábamos así tan acostumbrados a vivir justamente los recibimientos, la hinchada rival. O sea, en su momento, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Mira, nosotros veníamos saliendo de una experiencia en la Liga de Ascenso. Habíamos perdido una final contra el Irapuato, que después se convierte en Veracruz, y veníamos de tener experiencias así, pero cuando ya vamos a Uruguay, cuando vamos a Argentina, cuando vamos a Brasil, vemos y luego entendimos de que la Copa Libertadores era diferente, ¿no? El torneo local se juega bien, se juega bonito, pero en la Copa Libertadores tienes que jugar con el cuchillo entre los dientes y tienes que estar muy pendiente. Y como dijimos hace unos minutos, no era bien visto que los mexicanos estuviéramos ahí, ¿no? Y que estuviéramos ganando y que estuviéramos pasando instancias y ganándoles a históricos. La verdad que el arbitraje era muy tendencioso, hay que decirlo. Hubo partidos donde expulsaban a alguien, o de repente un penal que no era, lo marcaban, pero nosotros lo entendíamos y ajustamos. Yo creo que eso fue de mucha enseñanza, ¿no? Porque después cuando volvimos acá a México, tuvimos una racha, yo me acuerdo, contra el América, donde no perdíamos, pero ajustábamos muy bien. Decíamos, contra América no te puedes barrer dentro del área porque te van a marcar penal. Y era lo mismo en la Copa Libertadores, ¿no? Si tú te barres y una mano te la van a marcar. Y eso nos dio muchas enseñanzas que se quedaron para el resto de nuestras vidas, ¿no? De saber cómo manejar ese tipo de presión, saber cómo plantarse en cualquier cancha del mundo. Y para mí fue bastante bonito, tanto así que me permitió ir al mundial. Claro, Iván. Sí, y hablando sobre eso, ¿no? Porque llega la final de Copa Libertadores y de repente una crisis en el fútbol mexicano como siempre tenemos, ¿verdad? Y en la selección mexicana como siempre tenemos, sale Enrique Mesa, de repente llega Javier Aguirre y entonces confía en este grupo que tiene Cruz Azul, que entiende que están muy unidos, muy comprometidos y se tienen que ir a eliminatorias para prácticamente salvar el boleto para Corea y Japón. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo fue llegar a este punto donde la selección estaba prácticamente sin rumbo y de repente con ustedes como base lograr una clasificación que para muchos ha sido de las más emocionantes en la historia de México? Sí, la selección mexicana tuvo ahí un poco de mala suerte, era una selección muy fuerte, una selección que pues tenía jugadores interesantes como Claudio Suárez, como Alberto García Aspe, como Jared Borghetti, los de América, Germán Villa, los de Chivas, Juan el Tiburón Sánchez, toda la generación de del profe de Atlas, los Juan Pablo Rodríguez, los Miguel Cepeda, pero desafortunadamente pues no se les dieron bien las cosas. También aunado a que varios de nuestros jugadores no podían ir a selección nacional porque nosotros estamos jugando en Libertadores. O sea, Palencia, el Conejo, el mismo Sergio Almaguer, que estaban en un gran momento, no podían apoyar a la selección. Entonces es cuando se hace el aztecaso, ¿no? Contra Costa Rica, donde perdemos, y fue lo que derramó el vaso, y llaman a Javier Aguirre, que había sido campeón con Pachuca, que pues es gente, era y es y será conocedora del fútbol mexicano a morir, y él toma esa decisión
pues de aprovechar porque casi todos los clubes estaban ya de vacaciones, ¿no? Empezaban una etapa de pretemporada, entonces íbamos contra los norteamericanos, algo de lo que pasa ahorita en la Leagues Cup, los equipos mexicanos vamos iniciando, ellos ya vienen con todo el embalaje, hay una diferencia de ritmos y ahí es donde Javier Aguirre no quiso perder y es donde toma la decisión de llamarnos a 7, creo que jugamos como 4, creo que así de entrada jugamos 4, que fue el Conejo, tu servidor Tomás Campos y Palencia. Ya en el segundo tiempo entra un rato Don Juan y entra un rato la Vitola, creo que el único que no entra es Sergio Almaguer. Entonces, yo creo que fue una buena decisión. A veces los técnicos hacen bien las cosas, otras veces no escogen bien los jugadores, y ahí escogió y nos dio chance, ¿no? De cumplir nuestro sueño de estar en selección nacional. Para nosotros fue muy fácil. Habíamos jugado 8 días antes o 10 días antes en el Estadio Azteca contra Boca, todo el estadio pintado de azul. Entonces lo único que hicimos fue cambiar todos esos de azul a verlos de verdes. La presión, pues no había presión alguna. No era lo mismo enfrentar a Kobe Jones que enfrentar a Riquelme. No era lo mismo enfrentar a Marcelo Delgado que enfrentar a McBride, sin demeritar, porque fueron grandes jugadores, esos dos norteamericanos, grandes jugadores, pero los otros eran unos monstruos, ¿no? Y nosotros empatamos, es más, perdimos en casa, ganamos de local, de visitante, entonces, pues no había forma de espantarnos, no había forma de hacernos chiquitos, no había forma de fallar, y menos en esa situación que hubiera dejado una gran mancha negra en nuestro currículum, ¿no? Porque México siempre califica a los mundiales y que cuando tú estés, aunque sea en un partido, no hubiéramos calificado, hubiera sido algo muy triste. Afortunadamente, cuando tuvimos nuestro llamado a selección nacional y ser parte de la historia, lo hicimos bien. Oye, Melvin, ahorita que mencionas justamente este grupo que era la base, ¿no? Evidentemente de Cruz Azul y que va a la selección mexicana, me surge igual una duda, retomando un poquito lo de Libertadores. O sea, ¿cuál crees tú que fue entonces la clave para que ese Cruz Azul tuviera justamente tan buenas actuaciones y como bien lo mencionas, diera cara, ¿no? Diera pelea a grandes equipos del continente, porque justamente también lo estabas tú diciendo de forma acertada. Tigres tenía a un Gignac, tenía un Nahuel, tenía jugadores que dices, bueno, estos son también importantes, hay mucha calidad. Lo de Guadalajara también, ¿no? En su momento con el Bofo, Fabián, entre otros que también eran jugadores de gran calidad. Y me queda claro, ¿no? Que las 3 escuadras que llegaron a esa instancia a pelear el título de Libertadores, había buenos entrenadores, buenos equipos, pero ¿cuál fue la diferencia, crees tú, de ese Cruz Azul con los otros equipos? Yo creo que hay muchos factores. Ahora que soy entrenador, tienes que ser consciente y hacer análisis. No solo es el jugar, yo creo que también el estar en el Estadio Azteca marca una gran diferencia. Marca una gran diferencia porque estás a más de 2.100 metros de altura, cosa que no estás en Guadalajara y cosa que no estás en Tigres. Uh -huh. Y nosotros jugábamos en esa época con más de 100,000 personas. Recuerdo que eran 100,000, 101,000, Sí, sí. 101,000, ¿no? Y no es lo mismo jugar en el Estadio Jalisco con 48,000, o no me acuerdo si son 60,000, jugar en el de Tigres, que son cosas que van haciendo un poquito ahí la diferencia. Y hay que recordar que, pues sí, Tigres tenía a Guiñac, mil respetos, pero nosotros teníamos a Cardoso, y Sí, teníamos sí. a Palencia, y teníamos al Conejo, y teníamos una banda de mexicanos muy fuertes. Nosotros, como te decía, veníamos del 99, en el 99 y en el 2000 perdimos 2 finales de ascenso, y te estoy hablando Adrián Cermeño, que ahí estaba, pero no jugaba, pero era alguien importante, Eric Marín, la Vitola, el Don Juan, Norberto Ángeles, esos 3 jugaron la final de la Copa Libertadores, Sí. más Tomás Campos, más Mariño Ledesma y algunos jugadores. Entonces, creo que éramos más conjunto, éramos más equipo. Tigres, la verdad, mil respetos, ese Tigres es un histórico. Yo creo que muchas estrellas de Tigres hoy se las deben a ese Tigres de ese momento del Tuca y de toda esa banda. Chivas también, yo creo que tuvieron un título, si no mal recuerdo, en el 2006 con el Chepo. Uh -huh. Y ahí andaban, pero no tenían ese juego en conjunto como lo teníamos nosotros. Éramos
muchos jóvenes bien apuntalados con el Conejo, bien apuntalados con Almaguer, bien apuntalados con el Galdames, un chileno que pateaba a todos, sabía jugar Sí. Copa Libertadores, jugaba el Matute Morales, un magnífico 10, y arriba pues teníamos a Piñeiro de vez en cuando teníamos a Domaitis, otro gran jugador, y los titulares pues era Palencia y el Diablo Azul, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? De la suma de los factores más la forma de jugar, porque éramos un equipo que apretaba en todo momento, nos dio mucha ventaja sobre los demás rivales. De acuerdo. Iván, Me acuerdo también perfectamente que después de tu etapa con Cruz Azul te fuiste a Jaguares de Chiapas, en ese momento naciente en el fútbol mexicano y que al final de cuentas cuando aparece, surge y que al final se salvan con un gran gol de Gilberto Mora, tú llegas después. ¿Cómo ves esta situación del ascenso y el descenso? Porque al final de cuentas Jaguares jugó siempre en esa línea entre el ascenso y el descenso, pero durante también esa etapa pudo ser líder general y además conformó un gran plantel con jugadores muy importantes y con extranjeros también de mucha calidad. Sí, ¿Necesita mucho el ascenso y el descenso el fútbol mexicano en estos momentos? mira, nosotros que somos gente de fútbol y que fuimos jugadores, entendemos que se necesita el ascenso y el descenso. Necesitamos que jugadores, necesitamos que entrenadores, necesitamos que inversionistas, o sea, los dueños de los equipos, estén motivados a poner su esfuerzo, su dinero, eh, su forma de ver el fútbol. Porque, por ejemplo, estamos desmotivando a toda esta gente de UDG y son gente de fútbol, son gente que ya jugó 2 finales en primera división en los 80s, gente donde salió el Vikingo Dávalos, donde salió Poncho Sosa, donde salió Mora, el médico Reyes, el médico Ríos. Y imagínate que un día digan, basta, ya no quiero meter más dinero porque no tengo el ascenso. Pues estamos perdiendo una oportunidad para muchos mexicanos y muchas mexicanas porque estos equipos que van a primera división tienen que tener toda esa estructura. Imagínate que el día de mañana diga Atlante, ya no quiero estar porque no hay ascenso y no hay descenso y estamos perdiendo la oportunidad de que otro histórico que fue campeón de fútbol mexicano ya no exista. O estos nuevos inversionistas que vienen de Estados Unidos, ¿no? Uno está en el Cancún FC. El otro ahorita está en el Querétaro, pero el del Cancún que diga algún momento voy a retirar mis millones porque no me dan. Y eso estamos hablando desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista deportivo, pues estamos mal. Yo creo que quieren asemejarse mucho al fútbol de Estados Unidos, donde hay franquicias, donde hay una estabilidad económica muy, muy fuerte y está bien, pero se está olvidando que el fútbol, al ser un deporte tan popular, tiene que llegar a todo México. Y si en Chiapas, en ese momento, compraron la franquicia, si mal no recuerdo, del, del, Creo que Chiapas se fue a Querétaro, ¿no? sí fue al Querétaro. fue una del Atlante, porque se los vendió creo que el Atlante, pero no me acuerdo, porque el Atlante tenía 2 o 3, entonces se las vendieron y lo llevaron y hicieron más de 10 años de excelentes torneos, ¿no? ¿Mm? Torneos donde fueron protagonistas, donde se salvaron con el gol de Gilberto Mora, papá, que él mete el gol ahí de último Sí. momento, y nosotros con Cruz Azul empatamos con los Alebrijes de Oaxaca, y desciende el Alebrijes de Oaxaca, pero después arman una buena estructura donde llega José Luis Trejo, se lleva mucha gente de Cruz Azul, se lleva Sergio Almaguer, se lleva Omar Rodríguez, después va la Vitola, luego voy yo, y luego le atinan a los extranjeros como Didi. Cabañas, como Didi, como Barbosa, como Tiva, y hacen buenas campañas, siendo superlíder en una ocasión y en otra ocasión siendo sublíder, yo ya estando ahí con Luis Fernando Tena. Entonces sí perdemos mucho, tanto en lo deportivo también como en lo económico. Obvio, la gente de arriba, si tú me dices, tengo 5 años de estabilidad, donde yo no voy a bajar, donde mi proyecto va a trabajar, pues están contentos, ¿no? Pero los de abajo se sienten decepcionados y en cualquier momento vamos a ver, inicia la liga de expansión hoy. Sí. Inicia la liga de expansión hoy, a ver qué medidas toman, si hacen manifestaciones, si no juegan, si hacen un minuto de silencio, todo puede pasar, ¿no? Vamos a estar muy pendientes, ¿no? Pero lo más importante es de que hay ascenso,
que haya descenso, menos extranjeros, mejores extranjeros de mayor calidad para que esto vaya subiendo y tener las lecturas correctas. Ahorita estamos viendo ayer un 7-0 de Cruz Azul desastroso. Estamos viendo que hoy el León quedó fuera porque ya perdió. Estamos viendo de que América empató y perdió en penales, que Chivas perdió. Pero no es la realidad. La realidad es de que ahorita están en diferentes niveles de, no de calidad, pero sí de ritmo y de confusión de equipos. ¿Qué pasa cuando el torneo se convierte en campeones de la CONCACAF? Ahí es al revés. Sí. Los mexicanos estamos en pleno torneo ya y los norteamericanos vienen acá. ¿Cómo quedó la final de Cruz Azul contra el Goleado. norteamericano? Sí, ¿Cuánto claro. quedaron? 5-0. Pero bueno, hay que trabajar, no dar esos bandazos porque también nos hacen quedar mal. No, de acuerdo. Y Melvin, justamente ahorita estábamos mencionando, ¿no? La situación de selección mexicana. A ti te toca ser parte del grupo que va a la Copa del Mundo en 2002, ese equipo que la verdad tuvo una fase de grupos extraordinaria en donde se le gana a Croacia, se le gana a Ecuador, se le empata a Italia de una forma espectacular como tal. Y después viene el encuentro contra Estados Unidos. Ahorita que justamente hablamos de la participación de la Leagues Cup y demás. ¿Qué ocurrió en ese compromiso, Melvin? O sea, tú lo viviste de igual forma, fuiste parte de ese grupo. Se llegó confiado a ese compromiso, o sea, quizás muchos de los aficionados pensábamos que esa era la ocasión ideal para justamente alcanzar el famosísimo quinto partido, porque por los antecedentes, por la misma victoria que ahorita hace unos minutos tú nos platicabas en la cancha del Azteca, o sea, ¿qué ocurrió a tu parecer para que no se pudiera sacar el resultado ese día? Yo creo que hubo 3 errores muy puntuales. El primero es que no jugué yo. Si hubiera Claro, jugado, yo claro. creo que hubiera pateado a todos, ¿no? El segundo error, yo creo que, y es parte de lo que te dije ahorita, Javier se ¿Mm? la jugó con su gente, ¿no? Él dijo, estos son mis 11 y estos son mis 2, 3 cambios, y no le movió. Era la forma de ver el fútbol. Ahora tú lo ves, es diferente, ¿no? Llevas 23 jugadores y terminan jugando 18 o 19 jugadores, porque entiendes de que la demanda física es muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que ahí tuvo un error Javier, nada más decir, este es mi 11 y estos son mis 3 cambiecitos, ¿no? Gabriel Caballero, Johan Rodríguez, Ramón Morales, y ahí de ahí no le movió y nosotros nos quedamos fuera y tú como jugador te das cuenta, o sea, pasa el primer juego, no entras y dices, bueno, pues espero que en el segundo. Pasa el segundo juego y dices, ganamos, porque le ganamos primero a Croacia, luego le ganamos a Ecuador. Ecuador. Sí. Dices, pues bueno, pues en el tercer juego, ¿no? A ver si tengo chance. Y no le vuelve a mover el técnico. Entonces, ahí ya tú dices, no le va a mover, ¿no? Entonces yo creo que sí hubo un error. A empezar, te van midiendo, te van sacando los datos. Imagínate los norteamericanos que tienen toda esta tecnología, ¿cuántos datos no sacaron de los mexicanos? Ah, Ramón Morales es por la izquierda y va a tirar el centro y va a estar Jared Borghetti y lo empezaron a trabajar y yo creo que nos convieron el mandado por ahí, ¿no? Y el otro punto, yo creo que sí hubo exceso de confianza. Javier Aguirre, ¿no? Cuando Italia nos empata, hay que decirlo, nos Ujú. empata Italia, no empatamos por Italia. Ellos nos empatan porque les Sí, íbamos sí. ganando. Y se da el cruce y dice, nos toca contra Estados Unidos. Y dice, a estos ya les ganamos. Cuando la motivación de Javier Aguirre, el que lo conoce bien, es al revés. Él empieza desde decirte, estos no la deben, y nos deben 5 estados, y Trump nos está poniendo aranceles, y el muro que quieren levantar, y les vamos a hacer pagar, y fue completamente al revés. No, ya les hemos ganado, ya les ganamos en la eliminatoria, tranquilos, y yo creo que esos fueron los errores puntuales. Y después, pues bueno, una expulsión muy mala de Rafa Márquez, que Ujú. se desespera y golpea a Kobe Jones, pero bueno, ya eso es impotencia, una derrota muy triste para nosotros. Para mí fue mucho más triste porque estás ahí, estás en la orilla, quieres entrar, quieres ayudar, pero como te dije, el primer partido eres banca y ya te das cuenta en el segundo juego, en el segundo partido que a menos de que alguien lo expulse, a menos, por ejemplo, si viéramos pasado contra Estados Unidos, expulsan a Rafa Márquez, pues sí me hubiera tocado el poder participar, pero
Claro. pero es muy difícil. Entonces yo creo que ahí falta un poquito de manejo de grupo. Si llevas a 23 es que son buenos, aunque a México de repente lleva unos 3 que van nada más ahí de premio para 5 Sí. mundiales, para 6 mundiales. A ver si no nos pasa ahora con Memo Ochoa de que va a ir al mundial sin equipo pues por Al tener el récord, ¿no? récord, ¿no? De Sí, sí. 6 mundiales. De acuerdo. Iván, Y mira, porque ya estamos con los tiempos apurados. Tú estuviste con muchos entrenadores con bastantes reconocimientos, campeones de México, en algunos momentos también campeones internacionales. ¿Con quién te quedas? ¿Quién crees que haya sido como el máximo mentor, el que te empujó a no nada más a ser un mejor jugador, sino que además también te dio bases para que ahora seas tu entrenador? Ah, pues es que tuve, tuve muchos buenos. Por ahí creo que nada más me faltó no, Bucetich sí lo tuve. Pues, creo que me tuve a todos. Tuve a todos. Creo que nada más me faltó el Tuca. Ok. ok. Nada más me faltó el Tuca porque sí, a Luis Fernando, a Bucetich. Yo me quedo como mi mejor técnico, me quedo con Mario Carrillo, como el más completo de todos ellos. El más completo. Un hombre muy capaz, un hombre que mucha visión, un hombre que desarrollaba una metodología muy adelantada a su época. Me quedo con motivador, me quedo con el Chelis, un tipo espectacular. Yo creo que de todos los técnicos es el que tenía más control de todas las situaciones. Él sabía cuánto ganabas, él sabía cuánto eran los premios, él sabía cómo se llamaba tu esposa, él sabía dónde vivías, él sabía qué carro tenías, él sabía dónde estudiaba tu hija y tenía un control total, era como un manager. Y luego está Ojitos Mesa, que la verdad me enseñó bastantes cosas de jugar, muchas cosas que aplico como el día a día de entrenador, pero me quedo con José Luis Trejo. Es un señor que me encontró en segunda división roto de la tibia y me dio la oportunidad de recuperarme y estar en primera A. Él es el mismo señor que me lleva de primera A y me debuta y me da la confianza para jugar la Copa Libertadores, me pone a un nivel para estar en selección nacional. Cuando ya no me quiere Cruz Azul es el mismo técnico que me pide para irme a Jaguares de Chiapas. Cuando ya no me quiere Jaguares de Chiapas es el mismo técnico que me pide para que me compre Tecos. Y él me hizo, yo creo que está a mi mejor nivel. Yo creo que mi mejor nivel fue del 99 al 2002 que estuve con él. O sea, hablando de un momento muy, muy fuerte, de sentirme como defensa, de sentirme como jugador. A lo mejor el del 2003 con Ojitos era más completo, pero no tenía esa agresividad que tenía como con José Luis, pero bueno, era teníamos la Libertadores y todo eso, pues venías todo alterado y todo lleno de energía y queriéndose no dejar de nadie. Entonces yo me quedo con José Luis Quejo, nombrando a estos técnicos, unos por el manejo de grupo, otros por completos y otro porque Enrique Mesa se me hace que ha tenido los dos mejores equipos que yo he visto jugar en el fútbol mexicano, que fue Toluca del 98 y Pachuca del 2006. Creo que son los dos equipos que mejor han jugado, que yo pude enfrentarlos, fueron esos dos equipos. De acuerdo, Melvin, de igual forma, antes de despedirnos, igual una pregunta concerniente a la máquina celeste de Cruz Azul. ¿Qué crees tú que le ha pasado en recientes fechas al conjunto cementero para que, curiosamente, parece que no, que se le dan varios de los torneos en donde participa, a excepción de la liga, ¿no? Ha ganado casi todo Cruz Azul jugando en lo que tú me digas, ¿no? Conca Champions, lo que era Copa MX, en su momento hasta los torneos estos moleros, como le suele decir Tuca Ferretti, los ha llegado a conseguir, pero algo pasa quizás en lo que no termina por dárseles la liga. En términos generales, Melvin, ¿tú crees que a lo mejor es una cuestión mental, es una cuestión incluso hasta de suerte, o cómo lo ves tú? No, no, yo creo que estamos hablando desde el 2020. 2021 ganan
la La Copa liga. GNP, ¿no? Gana la Copa GNP Sí. con este chico, el uruguayo, el portero, con Siboldi. Y luego se va Siboldi, así porque nos dan la vuelta en una liguilla, si mal no recuerdo, Pumas, Sí. Y Pumas. y traen a Juanito Reynoso que nos da que nos da la número 9, ¿no? Después, muchos cambios, se va Juan, traen a Guerre y dura nada, ¿no? Dura nada Ujú. porque le mete 7 el América, ¿no? Luego traen, no me acuerdo, está el Tuca y otra vez cambios de sistemas. Luego traen a Otro, ¿no? Ujú. Poto Almaguer, que no lo hace tan mal, cambios. Y un gran plantel siempre, 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 siempre. Luego traen a este chico Anselmi, la riega Anselmi totalmente, se va de mala manera, juega el equipo espectacular, el equipo promete, desgraciadamente pierde con América, ¿no? Pierde Ujú. la final, ¿no? Y otra vez cambios. Y metes a Vicente Sánchez, ahí empieza mal y de repente un gran plantel, empiezan a jugar bien, le empiezan a entender la idea, campeón de la Liga de Campeones, se queda en semifinales contra el rival que no puedes perder y otra vez cambio. Y traes al Arcamón ahorita, y yo digo que tanto cambio, o sea, ¿cuántos técnicos hemos hablado del 2021 al 2025 en 6 torneos, ¿no? En 10 torneos, ¿no? 21, 22, Mm, 23, 24. En 9 torneos, creo que te has echado como 8 técnicos. más o Y menos yo ahí. creo que debe, pues sí, porque hay itineratos de Joaquín, de También, es cierto. Joaquín, itinerato de Wiki. Entonces has consumido muchos técnicos, muchos cambios de idea. Los chavos son buenísimos. Yo creo que Cruz Azul tiene, no sé si sea el número 1, el número 2 o el número 3, pero tiene uno de los 3 o 5 mejores planteles de fútbol mexicano. Lo de ayer fue una verdadera desgracia, muy, muy triste que a nosotros como aficionados pues nos pone desmotivados, pero te digo, ya como técnico, te digo, es un buen plantel. Es un Ujú. plantel que en la liga, ya ahorita pues, no creo que califique en la Leagues Cup, pero es un buen plantel que si tiene oportunidad van a hacer bien las cosas. Si tiene oportunidad se van a embalar. Es una liga muy que da muchas chances de cómo calificar. Es un equipo que va a pelear por el campeonato y hoy matamos al Arcamón y después a lo mejor nos da la décima. Entonces es un equipo que ha habido muchos cambios de la idea futbolística. Si tú te fijas la constante de todos estos técnicos, pierden 2 juegos, pierden 3 juegos. Y después empiezan, pum, pum, pum. Yo me acuerdo de Juan Reynoso, perdió 2, porque me acuerdo mucho del segundo, lo perdió en Pachuca y lo querían matar. Y a partir del tercer juego, pum, 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 récord de puntos. Sí. Anselmi, me acuerdo muy bien, lo, lo reputeaban, perdón por la palabra, ¿te acuerdas? Por Escobar. Sí. Y Piovi, que era que entraba por Escobar, se equivoca en un partido en el Estadio Azul en la segunda jornada y lo remataban. Vicente Sánchez se pasó las primeras 2 fechas sin ganar y también lo zarandeamos todos, Sí. poniendo en duda que si es buen técnico, que si ha estudiado, que si no ha estudiado. Y lo mismo está pasando con Larcamón, ¿no? Yo creo que al final tenemos un buen plantel, le van a dar vuelta a la situación. Lo de ayer sí fue penoso, tristísimo. Entraban por todos lados, nadie pudo hacer nada, pero esperemos que por el bien de todo el aficionado celeste le entiendan rápido al Arcamón, porque no creo que lo corran por ese 7-0 ahorita. De acuerdo. Melvin, ya para finalizar, me gustaría hacer una muy breve dinámica contigo, darte una Claro que serie de sí, nombres de algunos compañeros y equipos y que me los describieras en la menor cantidad de palabras posibles, ¿de acuerdo? claro que sí. Empecemos con Oscar Pérez, El mejor portero con el que jugué.
Francisco Palencia. Líder. José Luis Trejo. Papá futbolístico. Javier Aguirre. ¿Por qué no me metiste? No, yo estoy muy agradecido con Javier porque él fue el que me lleva a la selección nacional, ¿no? Claro. Por ahí estoy frustrado porque yo tenía mi plan, siempre hablo con los jugadores, hay que tener un plan, ¿no? Yo tenía mi plan, ir a selección, ir al mundial y irme a Europa. Yo creo que de haber jugado en ese mundial, haberlo hecho bien, hubiera sido una plataforma para poderme haber ido y desgraciadamente pues no me dio. Bueno, Irapuato. Los hijos de la mermelada los amo. Tecos. Padre, ahí juegan mis hijos. Puebla. Dimos vuelta a un descenso que ya estaba marcado y nos quedamos en... Jaguares de Chiapas. No quería ir y al final terminé amándolos. Finalmente, Cruz Azul. Me hacen sufrir, pero me tienen los condenados. De acuerdo, Melvin Brown, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado unos minutos de compartir tu conocimiento, tus experiencias. De verdad, estamos muy agradecidos. Ojalá en una futura ocasión nos vuelvas a acompañar. Muchísimas gracias. Claro, mi Juan, ahí una disculpa, te la debía desde el año pasado, pero pues hay que cumplir con la palabra. Iván, un saludo y a todos los pamboleros, nos estamos viendo pronto y arriba la máquina. Y recuerden que la América. Iván Ruiz, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Juanito, y gracias, Melvin, de verdad. Sí hay una selección que nos enamoró a todos cuando éramos adolescentes, siempre fue la del 2001 y siempre fue el rescate de Cruz Azul, y la verdad es que lo agradecemos porque fue la única vez donde sí lo sentimos en la raya. Yo creo que 2013 también sentimos en la raya que no pasábamos, pero al final los milagros siempre existen con la selección, y gracias por darnos esos recuerdos. No, gracias, Iván, por tus palabras. Que estés muy bien, Melvin, te mandamos un fuerte abrazo. Saludos hasta allá, cuídense mucho. Gracias. Bye bye.